Hola Juan ¿Qué Antonio, tal, Luis? Buenos días, ¿cómo estás? vaya sorpresa. Ya te digo yo no esperaba verte por aquí. Yo tampoco. Soy Luis Marsá, soy el presidente de La Llave de Oro, una empresa familiar con una trayectoria de más de 75 años centrada en la vivienda en Barcelona y sus alrededores. También tenemos una delegación en Palma y principalmente hacemos vivienda y edificios de oficinas. Además, he tenido el placer de ser durante 9 años, hasta el año 21, presidente de la Asociación de Promotores de Barcelona y a la vez soy el vicepresidente de la Nacional de ANCE España, que el presidente es Juan Antonio Gómez Pintado, bellísima persona y gran amigo. Mi nombre es Juan Antonio Gómez Pintado, encantado de estar hoy aquí con vosotros. Muchísimas gracias por la invitación y lo que más ilusión me hace es estar con Luis Marsá. Como esto era una cita a ciegas, no sabíamos quién íbamos a tener enfrente, pues para mí ha sido una grata sorpresa porque aparte de buen profesional, le considero muchísima mejor persona y encantado de poder estar hoy aquí con Luis departiendo sobre la actualidad económica que pueda ser nuestro sector, ¿no? Llevo yo 40 años a nivel profesional, llevo 40 años en el sector. Primero fui presidente de Agofer hasta el 2007, hasta que vendí la compañía. Luego fundé Vía Célere. Desde el 2007 hasta el 2017 estuvimos desarrollando Vía Célere hasta que volví a venderla otra vez a capital internacional, a capital extranjero. Y ahora estoy en mi tercer proyecto con Vía Ágora, con presencia en Madrid, en Sevilla y en Málaga. Y aparte, pues fundando otras empresas a nivel muy transversal. Como soy un gran creyente, fervoroso creyente de la industrialización, pues he creado dos empresas nuevas de industrialización, una de baños y cocinas y otra de fachadas modulares y entramado ligero de madera. Y bueno, pues trabajando en el sector y para el sector también como presidente, como decía Luis, como presidente de la Asociación Nacional de Promotores Constructores de España, y acabo de dejar también la madrileña en manos de Carolina Roca, que es la actual presidente de Asprima. Ese es el bagaje profesional y encantado de comenzar a debatir y de cambiar de opiniones. Bueno, pues el sector ha evolucionado de una manera muy positiva. La verdad es que, aunque sea recurrente el volver al 2007 y a la crisis del 2007, pues la verdad es que el sector quedó muy perjudicado y hemos visto cómo ha renacido de sus cenizas. Y ya en el 2014, cuando los vaticinios de todas las instituciones es que iba a tardar mucho más tiempo en recuperarse, pues vimos como en el 2014 empezó una recuperación. Y además con una transformación, yo creo que muy importante de todas las compañías, con un aprendizaje. Dicen que a veces para aprender tienes que sufrir y aquí hemos sufrido mucho durante estos años, desde el 2007, 2008 al 2014, y con un sector más pequeño, mucho más pequeño, pero también es cierto que mucho más capacitado, más potente y con yo creo que con un bagaje a sus espaldas muy importante. Yo diría que en estos 3 últimos años, pues con un relanzamiento otra vez del sector, teniendo en cuenta que, como decía antes, que es un sector pequeño con respecto a lo que éramos antes, pero mucho más, yo creo que mucho más inquieto, con una visión de futuro y sobre todo con una visión social mucho más potente que la que teníamos hace ya bastantes años, ¿no? Y sobre todo, yo creo que lo más importante, con un nivel de apalancamiento que lo hace mucho más sostenible a nivel económico, que no tenía tampoco nada que ver con el pasado, ¿no? Yo quisiera añadir a las palabras muy acertadas de Juan Antonio, quisiera añadir un par de matices. Uno es que los promotores actualmente son muy profesionales. Ya en sus palabras, evidentemente, era un corolario. Y otro aspecto, quisiera añadir la poca actividad por parte de la Administración durante estos años. O sea, está haciendo una aportación respecto al PIB que no llega al 0,1%. Y parte de los problemas que supongo que en el debate saldrán tiene su importancia la poca aportación por parte de todas las administraciones
para intentar solucionar los problemas que seguidamente hablaremos. La subida de los tipos de interés, que tampoco van a ser, se está dando yo creo que demasiado bombo y demasiada noticia amarilla respecto de lo que significa la subida de tipo de interés, dando por descontado esta primera subida y que en el trayecto tanto de este año como parte del año que viene, pues al final suba un punto y medio. Obviamente afecta al bolsillo de las familias, sobre todo a los que están más desfavorecidos, pero tampoco significa un impacto lo suficientemente profundo como para que sea un terremoto, como algunos quieren vaticinar en el sector. Partimos de unos niveles de esfuerzo de compra para la vivienda de las familias que todavía no hemos llegado al 35%. El otro día la Caixa me parece que lo ponía en el 30-32% más o menos del nivel de esfuerzo de la renta disponible que tienen que hacer las familias para comprar una vivienda, y subirá un poco más, pero yo creo que todavía nos quedamos por debajo de ese 35%, que es un poco el límite, no tanto el límite, porque hemos llegado a pasar en otros años con mucho ese 35%, llegando al 42-44% dependiendo de la ciudad, pero sí que es cierto que ya empieza a encenderse las luces rojas respecto de la accesibilidad, que eso yo creo que es una de las cuestiones más importantes. Dicho esto, todo el mundo, y yo creo que los economistas en general, hay un vaticinio de que va a haber una recesión en Estados Unidos técnica. En Europa, si las cosas siguen así con los cortes de suministro de gas, pues probablemente también, pero va a ser una recesión técnica. Y ya lo más importante es que las curvas de tipo a largo ya están descontando descuentos de bajadas. Con lo cual, bueno, pues lo que vamos a ver probablemente es un último trimestre y un primer semestre del año que viene con estas dificultades añadidas de la subida de tipo, para final del año que viene pues empezar a vislumbrar, si las cosas siguen con normalidad y no acontece nada grave aparte de lo que está sucediendo, pues empezar ya a pensar en bajadas de tipos de interés. Ciertamente lo que ha dicho Juan Antonio completa prácticamente toda la información, pero si nos remitimos a comparativos al resto de Europa, nosotros estábamos pagando unas cuotas menores porque hay otros países que al utilizar otros índices ya las cuotas hipotecarias son superiores, sea en Europa o en Estados Unidos. También la financiación de las promotoras, aquí sí que va a haber incidencia porque probablemente, aparte de que aumentan los tipos, puede ser que nos encontremos con escasez de financiación. Bueno, pues yo creo que al final la guerra de Ucrania lo que nos está perjudicando fundamentalmente es en suministros de materias primas, que ya venía también perjudicado desde la crisis del COVID, ¿no? Ha encarecido todo, los transportes, sobre todo los marítimos, se han encarecido, y lo que veníamos observando con la crisis del COVID es un incremento de los precios de materiales, sobre todo de materias primas, de acero, de aluminio, de cemento, que iban increciendo y que, bueno, no solamente por la guerra de Ucrania, sino también por la situación que está viviendo China, pues nos estaban afectando y mucho. Esto estamos viendo cómo se está revertiendo. En el caso de materias primas estamos empezando a ver cómo el acero está bajando y el aluminio también y el vidrio, fundamentalmente por la crisis china, sobre todo la crisis inmobiliaria china, que se consumía prácticamente, o estaba consumiendo la mayoría de las materias primas, el 40% del consumo mundial de materias primas lo tiene el inmobiliario chino. Aquí, en cuanto a costes de energía, pues estamos sufriendo, como todas las industrias, sobre todo el coste de aquellas que son más intensivas en consumo de energía, y vamos a ver cómo afrontamos, pero hasta ahora ha sido defendible, la verdad. No estamos notando tampoco unos incrementos desmedidos en ese sentido. Y vamos a ver, sobre todo a partir del mes de septiembre, cuando se regrese de las vacaciones, cómo se afrontan las distintas situaciones. La primera, yo creo que si finalmente Rusia va a interrumpir el gas, el suministro del gas a Europa, y eso generará una situación en nuestros países pertenecientes a la Unión Europea y que nos afectará desde luego a España, por un lado. Y luego yo creo que la situación que puede ser más gravosa es cómo afecta
esto a la inflación, que tiene su parte buena y su parte mala. La parte buena es que quien tenía tomada una decisión de compra de vivienda, pues lo que está viendo es que con esta inflación tan alta sus ahorros están perdiendo valor y, lógicamente, adelanta la decisión de compra, que es a lo que estamos asistiendo en estos momentos, ¿no? Y la parte mala es que perjudica, es un gran destructor de ahorro de las familias. Pero bueno, vamos a ir viendo cómo se desarrollan los acontecimientos. Respecto a la guerra de Ucrania, también quería añadir que las consecuencias ya venían de antes, pero estamos viendo que el sector en el 2021 ya estamos recuperando la misma actividad que teníamos en el 2019, aunque es cierto que necesitamos producir más. Lo que sí que se está notando es que en Cataluña, respecto a la proporción del resto de España, vamos un poco retrasados porque nos estamos moviendo en unos parámetros que alrededor de 15.000 viviendas estamos iniciando viviendas, que es un porcentaje inferior a lo que tocaría del resto de España. A mí me parece, sacar la bola de cristal me parece muy, muy complicado, porque además estamos viendo que desde que empezamos con la crisis del COVID hemos ido encadenando una problemática detrás de otra. Fue crisis del COVID, que al final trajo problemas de subidas de materias primas, problemas con transportes, subida de energía, ahora la guerra de Ucrania. En fin, no sé, pueden pasar muchas más cosas. Pero lo cierto y verdad, y tanto Luis como yo llevamos muchos años en el sector, al final siempre las crisis pasan, la vida sigue, y lo que hay que tratar es de, permitirme que exprese con este calificativo, surfear las crisis de la mejor manera posible, y para eso hay que preparar las empresas en los tiempos buenos para poder luego pasar los tiempos malos con menores dificultades. A mí tampoco me preocupa en exceso, y quizá también hablo desde un punto de vista un poco egoísta, personal, de cómo está la situación de mi compañía, pero no me preocupa en exceso porque intuyo o quiero creer, y en eso escuchamos mucho a los analistas económicos, que si todo va con normalidad, como decía en la anterior pregunta, pues probablemente para finales del año que viene empezaremos ya a ver otra dinámica completamente de la economía, ¿no? Las empresas estamos actuando correctamente, estamos haciendo lo que nos toca. En estos momentos no hay stocks, prácticamente no hay ningún stock, y en cambio yo sería crítico con la actuación de las administraciones. Antes he hablado un poco de las administraciones y estamos viendo que están tardando más las licencias. Ponerte de acuerdo con los ayuntamientos, contactar con los técnicos municipales, todo este proceso se está agravando. Y por otro lado, también falta agilidad por parte de las administraciones. Hay que indicar que una parte corresponde al ministerio, pero otra es de las distintas comunidades. Y la vivienda pública, que es una necesidad, la vivienda accesible, que es una necesidad perentoria para un conjunto de la sociedad, requiere actuaciones por parte de las administraciones. Aquí tenemos una ley marco, que es la ley de la vivienda, que si se quiere tomar algunos experimentos que se han hecho en Cataluña, probablemente será nociva por las consecuencias que estamos viendo que está sucediendo en Barcelona y en otros municipios que lo están incorporando, o las leyes que hay en Cataluña. Y otro aspecto también muy importante es que han de agilizar y actualizar los precios de los módulos. El coste de construcción ha subido mucho y en estos momentos, si no se actualiza y se actúa con rapidez, esta necesidad de vivienda pública, especialmente para los jóvenes, el acceso a la vivienda de alquiler, estará totalmente paralizada si no se toman cartas en el asunto, pero con mucha premura. Absolutamente de acuerdo con Luis. Aquí tenemos como dos guerras. Una, la que estamos viviendo, la que hemos tenido frente al COVID, lo que está ocurriendo ahora con la guerra de Ucrania. Pero en régimen interno, a nivel interno, absolutamente de acuerdo con Luis, porque hay una falta, ha habido un abandono de las administraciones públicas hacia un bien de absoluta necesidad, de primera necesidad, como es la vivienda, clarísimo, en los tres niveles de la administración, donde, bueno, pues por mor de la crisis del 2008 y a consecuencia de esto, pues lo decía Luis al principio, no se dedica dinero
nuestro sector. Pero ya inclusive, aunque no se dedique dinero, lo que yo creo que es absolutamente necesario es que sean conscientes de dónde están las áreas de mejoras que tienen muchísimas: seguridad jurídica en el urbanismo, cómo facilitar a jóvenes el acceso a la vivienda, y cómo hacer un marco mucho más sostenible desde el punto de vista de las tres administraciones hacia nuestro sector. Y entonces estoy absolutamente de acuerdo. Hay veces, y creo que eso estaremos de acuerdo, Luis, nos afecta todo lo que es externo, pero como afecta a toda la sociedad, pero nos afecta muy directamente en la política interna en materia de vivienda de las tres administraciones. Y si ya vamos por comunidades autónomas, ya no quiero decir, o sea, lo que está sufriendo en este momento Cataluña con determinadas legislaciones, que algunas ya están declaradas anticonstitucionales y todavía siguen buscando fórmulas para ver cómo las ponen en marcha, pues es absolutamente claro que por esa línea no se consigue nada, ¿no? Obviamente, el mercado español es uno de los más importantes europeos. Hay un potencial. Se ha demostrado que las ciudades Madrid y Barcelona están en los primeros rankings de interés de los grupos inversores. Esas dos ciudades han hecho bastante bien su trabajo. Hay otras zonas también del territorio nacional, la Costa del Sol, Valencia, etcétera, que son un modelo y son un atractivo también para los fondos internacionales. Y entonces, un poco también tomando las palabras que ha dicho Juan Antonio antes, la seguridad jurídica es un tema que también es vital para las inversiones de los grupos extranjeros. Ciertamente hay una necesidad de inversiones y yo creo que el sector profesional que tenemos en nuestro país es muy profesional en su actividad, somos solventes y esto es un atractivo para la llegada de capitales extranjeros. Pues esto es obvio y lo hemos de cuidar y mimar. Lo hemos de cuidar los particulares y las administraciones. Totalmente de acuerdo. Además, los fondos se mueven pues por margen, se mueven por márgenes, se mueven por cómo consiguen beneficios con sus inversiones, y España ha estado en un momento dulce después de la salida de la crisis del 2008. Nos identificaron como un país con un gran recorrido para las inversiones que podían realizar aquí y con una seguridad jurídica razonable en aquel momento cuando se empezó. Hay que cuidarlos porque ellos fueron los que de alguna manera marcaron el suelo de caída del precio del inmobiliario en su momento cuando llegaron con estas inversiones. Y cuando digo que hay que cuidarlos como a cualquier empresa. O sea, en cualquier Estado de Derecho, la seguridad jurídica tiene que ser uno de los pilares fundamentales para desarrollar nuestro trabajo. Y desgraciadamente vemos cómo se vulneran determinados aspectos en cuanto a la seguridad jurídica y que en algún caso algunos de estos fondos están incluso replanteando su permanencia en España. Creo que sería un error no hacer el trabajo necesario para que estos fondos continúen aquí invirtiendo, porque siempre lo decimos, ¿no? El dinero es, en ese sentido, es muy asustadizo, y cuando a un inversor le ponen muchos problemas o siente que no tiene seguridad jurídica en el país donde está trabajando, automáticamente aparece otro que sí que se la ofrece y, desde luego, se mueven las inversiones. Y centrado en concreto en el tema de la vivienda, España es de todos conocido que tenemos un déficit muy importante de vivienda pública en alquiler. Y una parte de este segmento hay que conseguir colaboraciones público-privadas, es una parte importante. Y luego la vivienda asequible, que nos guste o no nos guste, estos fondos o capital extranjero son los que tienen capacidad para poner miles de viviendas que el mercado necesita. Es una necesidad obvia que tenemos de poner vivienda a precio asequible. Y esto, como bien ha indicado, requiere seguridad jurídica, porque si no, estos fondos tomarán decisiones que luego lamentaremos porque se han tomado ciertas decisiones. Pues significa una inyección importantísima, y además creo que es una oportunidad que tenemos para, como efecto multiplicador, aparte de los fondos que llegarán de Europa, las entidades financieras
han mostrado un clarísimo interés y están prácticamente todas ellas involucradas en dar financiación allí donde las subvenciones no lleguen. Hay problemas que hay que resolver. La falta de coordinación en algunos aspectos de entre los tres niveles de la administración está retrasando, yo creo que la puesta en marcha de estos fondos. Pero dicho esto, y cuando no me cabe duda que cuando se solvente estos problemas de coordinación serán una magnífica oportunidad. Y es así, digo los problemas de coordinación, cuando de todos los programas que hay dentro de los Next Generation y que corresponden a nuestro sector, hay en muchas comunidades autónomas que no están del 100% de estas líneas abiertas. Entonces, esto tiene que funcionar, esto tenemos que ser conscientes de que es un dinero que no se puede desperdiciar porque yo digo que es un dinero gratis, aunque lo pagamos luego al final todos los europeos con nuestros impuestos, pero lo cierto y verdad es que es un dinero que no va a haber que devolver a Europa, ¿no? Y no se puede dejar desperdiciar esta cantidad de flujo de capital para renovar nuestro parque. Solamente, y yo por terminar, una de las problemáticas que también estamos notando es la falta de comunicación que hay por parte de la Administración Central, que yo creo que es quien tiene el cometido de poner en conocimiento de la ciudadanía este tipo de ayudas. Y estamos viendo cómo las comunidades de propietarios, en una línea tan importante de 3.600 millones de euros para la renovación de los edificios, pues no tienen ese conocimiento, no les está llegando la información. Cuando llega la información, ellos tienen miedo, y sobre todo en esta circunstancia económica que estamos viviendo, pues tomar decisiones de puesta en marcha de los programas de rehabilitación de sus edificios. Y vamos a ver, cuando todo esto se solvente, si cogemos la velocidad suficiente de un programa muy ambicioso, porque el gobierno lo que está pidiendo o lo que se ha comprometido es que para el 2030 tengamos 1.200.000 viviendas rehabilitadas. Es muy retador, pero bueno, hay que poner toda la carne en el asador para ponerlo en marcha, ¿no? Hay que correr mucho y ya teníamos que haber avanzado mucho, porque lo cierto es que esto tiene data de caducidad y a partir de cierta fecha estos fondos dejarán de venir. Y yo quisiera ser tan optimista como Juan Antonio, pero de momento las administraciones está costando mucho que avancen. Reunir las comunidades de propietarios para lograr ahorros del 30% energéticos requiere unas políticas muy bien cuidadas y analizadas, y estamos viendo que este proceso respecto a los edificios existentes va con retraso. En cuanto a los destinados a nuevas promociones, esto es más fácil que lo podamos cumplir, porque estamos una parte de privados que somos más activos. Respecto al otro, mucho me temo que ponen algunos ayuntamientos y algunas comunidades pueden poner unos requisitos tarde y de difícil cumplimiento y que no los perdamos y se aprovechen otros países de Europa y nosotros, que verdaderamente tenemos una necesidad, no los aprovechemos. Sí, además, fijaros, aquí hay una cuestión que es muy interesante y volvemos, en ese sentido, la vivienda vuelve a estar denostada. Cuando hacemos la comparativa con otros sectores, estamos hablando de eficiencia energética y estamos hablando de que nuestro parque es muy poco eficiente. Con estos precios de la energía lo estamos viendo y lo estamos sufriendo en nuestras carnes y estamos viendo cómo actúan en otros sectores. Entonces, vemos que el automóvil, por ejemplo, pone sus calificaciones de los coches, si es la B, es la C o es libre porque es eléctrico, y vemos cómo se le posibilita o se impide el acceso a poder aparcar en los centros de las ciudades o poder transitar libremente por ellas en función del grado de calificación que tiene el vehículo. Yo no entiendo por qué eso no pasa en la vivienda. Si tenemos un parque edificado que es letra E o letra F, donde estamos gastando una energía que como país no nos lo podemos consentir, porque en el coche se lleva una serie de restricciones y en la vivienda no se hace estas restricciones para que podamos con estos incentivos poner todo lo que es el parque de la rehabilitación en marcha y la regeneración urbana. Entonces, otra vez más, la vivienda tiene un distintivo en ese sentido de calificación negativa y salimos mal parados
comparados con otros sectores, ¿no? Las tendencias del sector, obviamente, aparte, habría que comentar en profundidad el tema de las naves logísticas, el tema del terciario, el tema de edificios de oficinas, pero en fin, como estamos más centrados en la vivienda, respecto a la vivienda, un poco ya lo hemos comentado, el acceso a la vivienda para los jóvenes. Esta es, tanto sea de propiedad, que es muy importante, viviendas de protección oficial de propiedad, que es lo que la mayoría de la población quiere, porque ahora estamos hablando mucho de la vivienda de alquiler, que también tiene un segmento importante, pero la vivienda de propiedad es muy importante. Obviamente, esto requiere una industrialización. Ahora Juan Antonio nos dará una gran disertación porque él es un gran experto, pero es imprescindible facilitar la industrialización. Y para facilitar la industrialización requiere que en los planes urbanísticos definan unas grandes pautas para que luego la industria pueda intervenir. Si en el urbanismo se limita mucho la configuración de los edificios, es muy dificultoso luego configurar esos edificios que sean óptimos. Por lo tanto, es una labor colectiva por parte que tienen que intervenir los arquitectos, los urbanistas, conjuntamente con los políticos para definir unos marcos importantes para que podamos pasar a este siguiente proceso. Absolutamente de acuerdo con Luis. Durante estas últimas legislaturas, 3 últimas legislaturas, diría yo, se le ha dado muchísima importancia desde el Gobierno a la vivienda en alquiler, denostando lo que es la vivienda en compra. Y aquí me gustaría hacer una reflexión. España ha pasado una crisis como la que pasó, la gran crisis del 2008, de una manera con mucho sufrimiento, pero de una manera yo creo que más satisfactoria que en otros países, porque la gran mayoría de los habitantes, de las personas, de los ciudadanos, éramos propietarios de vivienda. Solamente en estos momentos un 5% de jubilados o de pensionistas viven de alquiler. Y esto va a ser un drama porque estamos viendo, y para ponerlo encima de la mesa, estamos viendo cómo están de alguna manera siempre poniendo en duda cómo va a ser la percepción de las jubilaciones en el futuro. Estamos viendo cómo nuestra pirámide poblacional va cayendo. Ayer se conocía la noticia de que Italia en el 2030 habrá perdido 5 millones de habitantes, pero está Japón, detrás vamos nosotros. Esto es un efecto muy global. Y mi reflexión es la siguiente. ¿Cómo abordará los pensionistas del futuro los pagos de la vivienda en alquiler? Con un alquiler que clarísimamente está incrementándose, va al alza. Hemos pasado de los años 90, que se pagaban, finales de los 90, que se pagaban 3,5 € más o menos metro cuadrado, a 11,5 que se está pagando en las grandes ciudades hoy a nivel de media. Y esto es una reflexión importante que el Gobierno se tiene que hacer y ver cómo lo podemos abordar, porque si no, lo que vamos a tener es muchísimos jubilados, no solamente el 5% que tenemos ahora, con una capacidad de esfuerzo muy limitada a la hora del acceso de la vivienda, y generaremos un drama social muy importante. Entonces, creo que la política de vivienda, la que se haga, tiene que ser una política de vivienda consensuada, no de corto plazo, no pensando solamente en las próximas elecciones y en el mensaje populista para ganar esos votos, sino de largo plazo, porque creo que como país no lo merecemos. Pues para mí ha sido un placer y una satisfacción, porque además hacía unos meses que no veía a Luis. Esto es lo que ha tenido la historia esta del COVID, ¿no? Y ha sido una satisfacción volver a reencontrarnos y volver a reencontrarnos de vuestra mano en este interesante debate que hemos tenido de cambio de ideas, aunque Luis y yo, deciros que coincidimos básicamente en el 99,9% de las ideas que tenemos con respecto a nuestro sector. Un verdadero placer. Muchas gracias por invitarme a participar en este programa. Cuídate mucho. Igualmente. Y buenas vacaciones. Gracias, igualmente.